Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. Quédate tranquilo. Si estás escuchando esto, no sos un boludo más. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta columna denominada Los Marginales, las y les marginales en periodismo con sentido. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lilian Mercado, soy periodista hace 13 años en esta casa que siempre me ha recibido con tanto amor y cariño. Me acompaña, como siempre, en este segmento de nuestro querido programa, mi compañero, gran comunicador social, con una trayectoria impecable. Jamás nadie le ha dicho nada. El señor Mauro David Córdoba. ¿Cómo estás, Mauro, hoy? Bien, muy buenos días para vos también, Lilen. ¿Cómo ¿Cómo estás? es? Yo, muy bien. Qué bueno. Sí, estuve practicando tapping. Wow. Sí, viste ese que se pegan así, Sí, que se pegan. sí, 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 sí. sí. Sí, Para liberar las malas vibes. sí, voy a dejar afuera las malas vibras, porque Ujú. bueno, me voy a poner un poco a tono también con la... Sí, sí, Luis Demitre, ya sé que en la radio la gente no nos ve, pero pueden googlear lo que es tapping. Eh, Creo que no le cuesta nada a nadie. Es una técnica en la cual la gente se golpea partes del cuerpo y manifiesta. Por ejemplo, yo me puedo golpear la boca en este momento. Ustedes no me ven, pero yo lo estoy haciendo y puedo Ok. decir, Dilen, por favor, sé más educada, no digas tantas malas palabras. Eh, Nada, una cosa así como, digo, hace 15 años que ejerzo el periodismo y bueno, aparentemente hay gente del otro lado que se ha sentido eh, no interpelada o ofendida quizás por Ujú. algunas cosas que he dicho en otra columna que no recuerdo. Pero bueno, eh, me avalan mis años de mala conducta. Y al que no le guste, lo lamento. Sí voy a decir, No sí obstante, voy a decir, no obstante, lo cual, eh, yo voy a usar las palabras que crea convenientes. Si ustedes creen que esto es un poco subido de tono, bueno, no hay ningún problema. Pero no puedo cambiar las palabras que utilizo, pero no voy a dejar de decir verdades incómodas quizás, porque a eso me dedico. Y si yo quisiera estar en un lugar donde me controlen y no me dejen decir las cosas como sinceramente las pienso, estaría en un medio hegemónico donde me pagarían un sueldo para decir lo que me pide el patrón y yo no lo hago, porque lo elijo así, ¿no? Obviamente. Eh, Dicho esto, y con la solemnidad que me acompaña, porque hoy he decidido transitar el camino de la no violencia. bien. Sí. Eh, las palabras no son malas. A mí me parece que hay gente que dice cosas peores. Yo considero que hacer referencia quizás a los genitales, bueno, no sé, le molestará a alguno que otro. Eh, pero bueno, por lo menos yo no hago no hago metáforas con pedofilia ni con ese tipo de cuestiones, ni hago chistes malos como nuestro señor presidente. Y digo, no es que yo me sienta habilitada, pero sí desde la primera magistratura del país se puede decir cosas como esa, porque yo, una simple periodista de una radio local, no puedo decir lo que pienso y como lo siento, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y además existe algo llamado libertad de expresión que todavía nos ampara y si a alguien le molesta, bueno, lo lamento mucho. ¿Qué quieren que les diga? A mí la verdad no me interesa. Pero en pos de mantener la armonía con mis queridos compañeros, que yo los quiero muchísimo, Mm. sí, sí, aparte me pueden, si les molesta algo, me pueden buscar en las redes con mi nombre y mi apellido, me van a encontrar y le dan curso ahí a cualquier crítica que tengan que será leída o no, quizás, porque tampoco es que me interesa demasiado. Y si no, bueno, ya saben, cada vez que subimos las columnas y demás, pueden dejar ahí su amistoso saludo. Pueden,
Sí, porque estoy te comunica a acostumbrada. Lilian lo que pasa. A mí cuando pasan estas cosas, ¿no? Y digo que he recibido críticas a través de mi compañero Luis Demitre por mis expresiones en la columna anterior. A mí cuando pasan estas cosas un poco me divierte porque digo, ven o escuchan lo que yo digo, pero la gente no sabe que posterior a cada columna, no en esta particularmente, a mí me han dicho hasta que, no sé, que me violen, que me descuarticen, que mil cosas a lo largo de todos estos años. Yo me dedico a lo que tiene que ver con la violencia de género, el feminismo, en toda mi trayectoria periodística. Y sinceramente, hacer una referencia a los genitales les parece grave, a mí me parece más grave, más violento y más un atentado a la libertad de expresión que frente a determinados temas más de una vez me hayan deseado que me encuentren en una bolsa en un descampado. Pero bueno, nada. Y con respecto a mis opiniones políticas vertidas en la columna anterior, sí voy a decir que me importa nada lo que piensen, porque vuelvo a decir, a mí nadie me paga para estar acá. Yo ejerzo el periodismo libremente desde que ingresé a mi carrera en el año 2007 y hace 13 años en este lugar. Jamás nadie me dijo de qué podía hablar, de qué no, o de qué podía opinar, o de qué no. Y si a alguien le molesta, y bueno, como está de moda decir ahora, que soporten. ¿Qué querés que te diga? Hubieran gestionado algo mejor y yo no tendría quejas. Finalizado esta breve introducción, voy a retomar la programación habitual. Un poco más tranquila porque la verdad que estoy cansada ya a esta altura del mes, me tiene un poco harta, la realidad me tiene totalmente harta. Y también me tiene harto en muchísimos temas que nos han atravesado en esta semana, porque una semana en este país últimamente parecen 45 años, pasan una cosa arriba de la otra constantemente. Es increíble cómo envejecen Y ciertas noticias, sí, eso es cierto. todo envejece muy rápido. Y han pasado tanta cantidad de cosas que no se presta atención, si se quiere, a temas que yo lo he dicho durante todos estos años, siempre quedan como, es un tema menor o es más importante el hambre de los niños del Chaco que las políticas de género, y aunque usted no lo crea, el que está del otro lado escuchando, todo tiene que ver con todo, porque de financiar todo lo relacionado a las políticas de género, que voy a hacer una aclaración, financiar políticas de género no quiere decir financiar agrupaciones feministas, financiar políticas de género quiere decir, por ejemplo, tener funcionando todos los dispositivos necesarios para evitar, entre otras cosas, el tráfico de personas. No es financiar a los grupos de minas que van a cagar en las escalinatas de la catedral. ¿Puedo decir cagar? Es aceptable. Desde, Porque esto que desde me la han dirección dicho, me dicen que es aceptable. esto que me han dicho es como, pero las paredes están bien. Claro. Digo, a mí la verdad me importa nada las críticas que me hagan porque les mando un beso y un abrazo. Eh, Fuera de eso, creo que hay que poner el ojo, sinceramente, en las cosas que, como feministas, como militantes, venimos diciendo, y de todas las maneras posibles, de buena manera, de mala, entre comillas, estoy haciendo el símbolo de comillas, manera con respecto a el mantenimiento de las políticas de género. Muchos han celebrado incluso cuando se desarmó el Ministerio de Mujeres, porque consideraban que era un gasto innecesario para el Estado, porque consideraban que las políticas de género no son importantes frente a otras problemáticas. Y la realidad es que no se ha solucionado ni una cosa ni la otra, ni el hambre de los niños del Chaco, ni el tema de las, no sé, digo por decir algo, en lo que abarca el universo de las políticas de género, la trata de personas. O sea, digamos, como que no es que una cosa anula a la otra, y vuelvo a decir que estamos hablando justamente de algo que abarca todo, porque cuando vos tenés zonas de extrema pobreza, con una alta tasa de
de personas que no han accedido a determinados derechos que se creen adquiridos, y por más que estén adquiridos no quiere decir que tengan uso pleno de ellos, como la educación. Cuando vos no tenés la presencia del Estado como corresponde, advirtiendo sobre determinadas problemáticas, estas cosas pasan. El tema del caso de Loan esta semana, por ejemplo, a los que si alguna vez me han seguido hace muchos años en el Barelense, saben que a mí jamás se me ocurrió ni me gusta hacer notas en términos de policiales sobre este tipo de casos, sino más bien en términos de reflexión. Eh, lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras columnas que hemos tenido a lo largo de estos años. El tema de la trata de personas no es algo así nomás, no es algo que se soluciona poniendo solamente gendarmes en la frontera, porque he leído estos días que muchas quejas con respecto a que, bueno, sacaste las fuerzas federales de la frontera, Patricia Bullrich, y no, porque también existe la trata dentro de nuestro propio país, o sea, no es solamente algo que ocurre a través de la frontera, ¿no? No digo que no suceda, y yo no voy a hacer futurología ni un análisis del caso, porque sinceramente está todo tan toqueteado en términos de la investigación que es una irresponsabilidad como periodistas salir a decir que con este niño ha sucedido una cosa o la otra, porque la verdad es que no tenemos idea y certezas no hay ninguna, lo que hay son hipótesis. Y en el terreno de las hipótesis se pueden barajar muchísimas cosas, todas son líneas de investigación que el periodismo mismo se está encargando de toquetear y de entorpecer con la anuencia de la justicia corrupta y cómplice, por supuesto, y de la falta de criterio de quienes deberían desde el Estado poner un límite a la intervención de gente que se va a meter en una realidad que desconoce, entrevistando gente, toqueteando pruebas, manipulando testimonios. Digo, voy a hacer una comparación bastante fea, pero con la cobertura del caso de Lucio, por ejemplo. Bueno, estamos hablando en este caso de un niño que ha sido asesinado, ¿no? Pero que enseguida, como sabíamos quiénes eran las culpables, bueno, se acusa a un determinado grupo, se estigmatiza, ¿no?, a todo un colectivo, en este caso el colectivo LGBT, más precisamente a las lesbianas, porque las dos asesinas de Lucio eran lesbianas. Digo, en este caso yo no he leído a gente estigmatizando ni acusando a los varones que son parte de o están sospechados de ser parte de esto. Y no digo que haya que hacerlo, digo que hay como una gran tendencia siempre a culpabilizar a un determinado sector que se considera más vulnerable o menos reconocido frente a una problemática de este tamaño. Pero en este caso, tanto los colectivos feministas como los colectivos LGBT son quienes empujan la lucha contra la trata. Y esto ha sido así históricamente. Y quien lo niegue, bueno, que siga la flecha, porque yo no me voy a detener a discutir con esa gente. Cuando se realizan determinados, no sé, los encuentros, el Encuentro Nacional de Mujeres, y hay muchísimas actividades a lo largo y a lo ancho de nuestro país relacionadas al tema de la trata, por ejemplo, gestionadas por la mamá de Marita Verón. Se suele como pensar en términos de algo pasajero, ¿no? Un caso que pasó acá, que pasó allá, y no se piensa en términos globales, que es algo que tiene que ser firmemente tratado y sostenido en el tiempo. Yo esta semana he tenido una discusión con una persona que me decía, bueno, pero no. Durante el gobierno de Cristina, por ejemplo, se aprueba la ley una nueva ley contra la trata de personas. Dentro de eso, de ese marco, recuerdo también que se había prohibido la publicación de estos avisos, como existía el famoso rubro 59 en el diario Clarín, porque a través de eso se promocionaban distintos lugares con mujeres víctimas de trata. Digo,
asume el gobierno de Mauricio Macri, se desmantelan muchísimas de esas cosas, ¿no? Los observatorios, todo lo relacionado en la órbita del Estado al combate de la trata de personas, asume el gobierno de Alberto, se instala el Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad, que no alcanza en 4 años a rearmar quizás todo lo que se ha desarmado por otro lado, y ahora nos encontramos frente a este escenario donde directamente es la nada misma. Y esta persona con la que yo discutía me manda un extracto de un diputado de La Libertad Avanza, en el cual, frente a la discusión de la ley de bases, esta persona decía que bueno, que había que poner a las fuerzas federales en la frontera, en el combate contra la trata, no sé qué. Y yo pensaba, ¿no? Cuando veía esto, y justo a partir del caso de Logan, digo, no es solamente poner gendarmería en las fronteras, es hay un gran componente que tiene que ver primero con lo económico, por supuesto, segundo con la educación, y tercero con la decisión política de realmente ir a fondo frente a estos casos y desarmarlos por completo. Es muy fácil decir que es por culpa de que no está gendarmería en la frontera. Es muy fácil decirlo. Y es muy fácil también para el gobierno desactivar eso poniendo 3, 4 gendarmes en los pasos fronterizos y, no, pero si acá tengo gendarmería revisando. No, vuelvo a decir, la trata no ocurre solamente con niños, con niñas, con adolescentes, sino que ocurre en un sistema que es absolutamente vulnerable por todos lados, donde obviamente tiene que existir la connivencia de la policía, de los jueces, de los fiscales, es todo un sistema corrupto y que siempre llega mucho más arriba de lo poquito que vemos abajo en los medios periodísticos. Acá mismo en Varela hemos tenido, no hace mucho tiempo, un caso muy resonante con respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual, y hay gente que ha logrado salir indemne de todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenían acceso al poder y a los medios necesarios para no ser llevados frente a la justicia. Y una red de trata no la compone una sola persona. Una red de trata tenés gente que se encarga de captar a las víctimas, la gente que hace las negociaciones, la gente que las sostiene, y obviamente todo eso no pasa por el costado ni de las fuerzas de seguridad ni de la justicia, ¿eh? Entonces, me parece que no hay que comernos el versito de que todo esto pasó solamente porque no está gendarmería en la frontera. Porque la red de la que estamos hablando acá en Florencio Varela no es en un paso fronterizo. Así que, digo, voy a limitar mis críticas porque después no quiero que me digan. Y ahí justo voy a retomar algo que me apunta Luis de Mitre con respecto de que sin clientes no hay trata. Por supuesto, porque muchas veces esa gente que es la que encubre a los que se encargan de captar a las víctimas y demás, son los propios clientes de esas redes. Entonces, cuando digo que hay que ir más arriba y más en profundidad, si realmente alguna vez alguien quiere hacer algo con esto, es ahí. Es como el narcotráfico, ¿no? O sea, agarran a un pibe con 1 gramo, bancana, Patricia Bullrich con 3 plantitas y un porro te arma una mega causa, mientras que los narcos están en los countries pasándola divino y vos ni te enteraste. Y todo vuelve a lo mismo, con la connivencia de jueces, de fiscales, de abogados, de policías, de gendarmes, y un montón de gente que es parte de la red. De una red de trata no es solamente parte el que capta a la víctima y el cliente que consume. No nos engañemos.
Además, las personas, creo, año 2024, no desaparecen de la nada sin dejar ningún tipo de rastro. Si vos no tenés un sistema preparado y, y destinado a eso, no es tan fácil que alguien desaparezca sin dejar rastro. Y no estamos hablando de que se llevan un niño o una niña en pleno Palermo, en Capital Federal, con todos los dispositivos de seguridad que tienen ahí. Eso no pasa. Estamos hablando de niños y niñas que viven en lugares vulnerables, que viven en lugares donde esta semana me resultó muy chocante también ver en torno a todo esto. Y hablo sobre trata a partir del caso de Logan, y vuelvo a decir, porque es la hipótesis, entre comillas, que se maneja como fuerte, porque realmente no, no estamos seguros, digo, pero me da el pie para hablar de esto. Sí. Pero me parece que siempre hay que pensarlo como más a nivel macro, ¿no? No quedarnos en lo chiquitito. Y decía que me tocó ver, por ejemplo, gente burlándose de esta señora mayor, criada en el campo, una persona que no es escolarizada, y que decía, bueno, capaz que se lo llevó el pomberito y se burlaban. ¿Y ustedes creen que esa señora lo decía solamente porque ignora un montón de cuestiones que nosotros sobreescolarizados sabemos? No, porque está naturalizado quizás que frente a la ausencia, a la desaparición de alguien, justificarlo desde ese lugar, y cuando falta el Estado que te hace ver que en realidad fuiste víctima de un delito, y sí, todos los justificativos pueden ser válidos, desde las creencias de cada uno. Además, digo que revela también un costado, si se quiere, gorila, y voy a argumentar por qué. Claro, se burlaban de las creencias del noroeste, pero vos que estás sobreescolarizado, que fuiste primaria y secundaria, caíste en el yoga, en el tapping, en las buenas vibras y en el de vibrar alto. Así Y en que, la generación Zoe. claro, y en la generación Zoe, así que todo bien con que vivas en la city porteña o en la ciudad, ¿viste? Pero a vos también te hicieron un cuento del tío ahí. Sí, totalmente. Y con esto para meternos un poco más, como siempre, en lo local, que es lo que nos ocupa, voy a reiterar algo que dije muchas veces, o sea, eh, Claro. combatir eh, la violencia o las violencias de género no es solamente poner un puestito en la peatonal el 8 de marzo. Hay que tener políticas de género reales. O sea, desde el jardín en adelante, en los barrios vulnerables. Hay que ir a esos lugares donde es más probable que alguien termine cayendo en las manos de estos captadores, digamos, por necesidad, porque le hacen la promesa de un futuro mejor. A ver, trata de personas no es solamente con fines de explotación sexual. El otro día, sin ir más lejos, hablábamos con una compañera de trabajo que me contaba una realidad, una persona de su familia que fue traída desde el interior con 4 años a trabajar en la casa de una familia. 4 años tenía. ¿Y ustedes qué creen que es eso? Si no es trata. Claro. Y no estoy hablando de hace, como me dijeron el otro día, bueno, los 20 años de kirchnerismo. No, no, es una persona que tiene arriba de 70 años. Y era algo que en esa época estaba normalizado. Como estaban normalizadas y siguen estando, lamentablemente, las adopciones ilegales. Esta de se fue al interior de viaje y vuelve con un bebé. ¿Y a vos no te hace ruido? Claro. ¿De dónde crees que salió esa criatura? ¿Qué creen? ¿Que fueron de buena onda y la encontraron tirada en la puerta del rinconcito de luz? No. Ahí hay un intercambio de dinero, hay un facilitador de esa criatura a una familia.
que no quiere atravesar el proceso legal para adoptar como corresponde a una persona, robándole y apropiándose de su identidad, porque el robo de bebés, creo que todos sabemos lo que es, y el robo de la identidad también, a partir de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces me parece que si vos de repente ves a tu vecino que estuvo queriendo 40 años ser padre o madre y aparece de la nada con un pibe y no te preguntás cómo pasó eso. Y son cosas que todavía se callan porque en muchas familias hay mucha gente que incluso al día de hoy no sabe que ha sido adoptada ilegalmente. Total. Esta semana también hablando sobre todo esto, surgió otro caso de una persona que me dice de un compañero de trabajo que se fue a Paraguay a adoptar, y abro comillas, a una criatura. Y yo dije, me parece que eso es una apropiación ilegal, no una adopción. Pero bueno. Entonces digo, todo esto se sigue sosteniendo cada vez que se desfinancian las políticas de género. Cuando vos tenés personas, y digo mujeres sobre todo, ¿no? Para corrernos un poco del caso de Loan, porque yo no quiero opinar de algo que no está dicho todavía, pero digo, cuando vos tenés sobre todo mujeres, chicas jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a la educación como corresponde, de acceder a un trabajo como corresponde, y viene alguien, y por lo general esos alguienes están relacionados con las esferas del poder, porque en los barrios más humildes, por lo general, es un referente político a veces, que se acerca, que les ofrece, bueno, vení, te puedo conseguir, tengo un primo, una tía, un hermano, un amigo, un compañero en tal ciudad que te puede dar trabajo, y las hacen atravesar el infierno. Y vuelvo a decir, no es algo de lo que los varelenses no tengamos conocimiento, porque acá pasó, y no estamos en el medio del campo, y no nos hace falta gendarmería, nos hacen falta políticas de género fuertes para alertar sobre lo que tiene que ver con la trata, para prevenir y sobre todo para que frente a una situación así uno no dude en denunciar, ¿no? Y obviamente que el castigo tiene que ser severo y no puede ser a uno o dos, que son los más conocidos. Tiene que ser a todo el entramado. Pero bueno, es un tema complejo. Y bueno, voy a cerrar acá y en tal caso lo abordaremos la próxima semana. Estuve tranquila hoy, ¿no? Súper. ¿Sí? Relajada. Sí. Sí, para cerrar, estuve tranquila. Sí, Me Luis de gusta Mitre me aprueba. esas vibes. Ya no le gustó, ya dijo demasiado. Ya no le gustó. Yo soy así. Viste, a mí como que me pinchan y ya me pongo mal, no me dejan expresarme libremente. Ay. Quiero felicitar al municipio porque le puso una banderita LGBT al bicho canasto. Qué gran acción en el mes del orgullo. Me emociona, sí, tengo que decirlo. Le saqué una foto y la subí a mis redes porque La me vi, pareció emocionante todo lo que estamos logrando juntos. la vi. Sí, me voy a despedir. Yo no, voy a despedirme diciendo lo que digo todos los sábados. Yo no sé si el próximo sábado voy a estar acá sentada. Nunca mejor dicho. Estoy dando mi mayor esfuerzo por ser una persona centrada. Me están contando los segundos, el operador está que se desvanece porque quiere que cierre y salga del aire antes de que lo desvanezcan a él también. Pero bueno. A mí quien me pone frente a este micrófono hace 13 años es el señor Luis de Mitre. Cualquier queja ya saben a dónde dirigirse. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.